Buenas noches con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Estamos haciendo un trabajo de estadística, el cual tiene como título Opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional. Lo vamos a realizar la ciudad, en el cantón de Durán, en la ciudad del El Recreo, que es un sector popular. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Melanie Quito, Javier Minda, Zambrano Brenda, Villalba Mercedes y Daniel Rodríguez. A continuación, mis compañeros. A continuación, vamos a hablar lo que es el tema. El tema que nosotros elegimos fue opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional en la ciudad del recreo. Objetivo general: describir las consecuencias psicológicas que surgen en la opresión de la orientación sexual mediante el análisis de información proveniente de ciudadanos de un rasgo desde 18 hasta 30 años para detectar posibles problemas durante el desarrollo de su personalidad. Siguiente. Introducción. En la introducción, vamos a recalcar que la sociedad se ha creado con una idea que solo existe una orientación sexual de heterosexualidad, es decir, que hombre con mujer y mujeres con hombres. Pero como ha avanzado la tecnología, también debemos expandir nuestros pensamientos y nuestras ideas y reconocer que las personas tienen derecho, por lo tanto, pueden inclinarse a la orientación sexual que ellos decidan o deseen. La opresión por orientación sexual afecta al mundo en donde vivimos, porque las personas hasta el día de hoy se dejan llevar por los estereotipos y no abren sus mentes dejándose llevar más por las apariencias y no por la personalidad. Esa discriminación se basa en un conjunto de roles sociales que consiste en una sociedad apropiada para solo hombres y mujeres. Siguiente. Entonces dice, como constancia, estas personas se sienten con temor cuando cuando se deciden a abordar su orientación sexual, deciden salir, como se dice generalmente, del closet. El lenguaje juega un papel muy importante en la opresión o en la discriminación, ya que esto no solo son palabras, sino que también afectan a la persona de manera emocional, efectiva, preferencial, incluso hasta en sus decisiones y en su día a día. Estas personas sufren mucho cuando no son aceptadas. No solo viven con el miedo de ser atacados por cualquier individuo, sino también enfrentar las diferencias problemáticas durante toda su vida. Por ello, debemos cambiar, ponernos en el lugar de ellos y inducir el respeto hacia ellos, y respetar su diferencia de orientación sexual y estilo de vida que ellos conlleven. A continuación, nuestro compañero. Buenas noches. La situación problemática es sobre la opresión de la orientación sexual y su influencia en el desarrollo emocional en la ciudad del recreo. Esta investigación se dio a base, ya que somos estudiantes de la carrera de psicología y tenemos que inculcar y orientar, comunicar de que podemos eliminar toda clase de forma de violencia contra la orientación sexual, la cual ellos promovemos el respeto por la diversidad y luchar contra todo tipo de opresión, ya que se presenta el deterioro de algún derecho de salud, educación, trabajo, etcétera. Siguiente, por favor. El problema de investigación, por lo que hallamos, se trata sobre por qué a los jóvenes se les dificulta poder expresar su naturaleza sexual ante su círculo más íntimo. En el desarrollo de la situación problemática, tenemos como cuando una persona se identifica que su orientación sexual rompe las normas establecidas, ya sea en la sociedad, y se enfrenta a un sinnúmero de perjuicios que existen en esta población, la cual el proceso se trata de aceptar la orientación sexual, homosexual, que es una decisión compleja para muchas personas y demasiado difícil, ya que en ello se presenta como ciertos tipos de rechazo de familia, amigos, compañeros de estudio, ya sea de trabajo, en la cual algunos religiosos son dificultades que en ocasiones sufren menosprecio en un ámbito social. Lo que ello promueve ocasionar que con el proceso de aceptar la orientación sexual o homosexual sea compleja y muy difícil para la persona.
A continuación, los conceptos de estadística. Estadística descriptiva e estadística inferencial. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir de forma clara y sencilla los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos. Y la estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de hacer deducción, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra de conjunto. Su papel es interpretar y hacer proyecciones y comparaciones. Siguiente, por favor. La variable. El concepto de variable es que es una característica o cualidad de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores a su vez se caracterizan por poder medir la clasificación de la información atendiendo al tipo de variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa es nominal y ordinaria y cuantitativa se subdivide en discreta y continua. Siguiente. La cualitativa nominal son un tipo de variables utilizadas en estadísticas y análisis para describir datos, características objetivas o categóricas. Como muestran los ejemplos, género, nacionalidad, tipo de comida preferida, y las variables ordinales son similares a las nominales en términos de categorizar a los individuos en grupos distintos, pero con la importante diferencia de que las categorías están ordenadas de alguna manera. Por ejemplo, los niveles de educación, clasificación de hoteles, escala numérica. Siguiente, por favor. La cuantitativa discreta es, es aquella que puede asumir un número contable de valores, como ejemplo el número de hijos de una familia, la cantidad de dedos que tiene en la mano y el número de faltas de un partido. La cuantitativa continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores, como la estructura de tu mejor amigo, el ancho de una pelota de fútbol y volumen de agua de una piscina. Continúa. Siguiente. Ahora vamos a tratar sobre las medidas de tendencia central, las cuales son la media, mediana y moda. La moda es una distribución cualitativa, es la modalidad que más veces se repite, y de una cuantitativa el número que más se redunda. Se puede aplicar a cualquier tipo de variables. La mediana es otra medida de centralización y se define como el valor que ocupa el punto central cuando la serie numérica está dada en orden creciente o decreciente. Por eso, lo primero que se tiene que hacer para determinar la mediana es ordenar los datos según sus valores. La media, cuando se tiene una serie de datos referidos a una magnitud medible, se puede determinar uno que los represente a todos. Se tomará aquel que pueda centralizar más los datos que se poseen. Se advierte que la media solo puede ser calculada a variables cuantitativas. Por ende, solo aquellas variables que haya señalado como variables de escala y en el Hammond, como continua. Además, también tenemos las medidas de dispersión, que son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. El rango mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. La varianza mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se calcula como un sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos o población. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una distribución. El coeficiente de variación es una medida estadística que sirve para determinar la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación típica de los datos entre su promedio. Siguiente.
Una vez que ya mis compañeros han explicado la parte teórica de los conceptos y sobre lo que trata nuestro proyecto de investigación, ahora vamos a dirigirnos a Jamovi para poder explicar cómo se calculan estos datos. ¿Me confirman, por favor, si se está observando? Sí, listo. Como ya hemos hablado de variables, de las variancias de la desviación estándar, primero vamos a ingresar a Jamovi y nos vamos a ubicar en datos. Como se puede observar, nosotros ya tenemos ingresados nuestros datos que son correspondientes a 60 casos de personas que tienen una orientación sexual distinta de la ciudad del Recreo, ubicado en el Cantón Durán. Todo este conjunto de datos que nosotros vemos que ya se han ingresado se lo llama diccionario dentro de estadística. Y nosotros, para poder ingresar datos, vamos a dirigirnos a la parte de abajo. Vamos a ubicarnos en esta variable de aquí, en integrantes. Nosotros, para ingresar un dato, Jamovi únicamente nos pide que ubiquemos el número de nivel, lo cual nosotros lo hacemos en esta parte de aquí. Nos dirigimos a configuración y nos va a aparecer cómo nosotros podemos ingresar las variables. Como se explicó, hay variables nominales, ordinales, continuas, pero aquí no aparecen discretas, porque Jamovi no las diferencia. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciarlas para nuestro trabajo de investigación? Para poder ingresar los datos. En la casilla de aquí que dice tipos de datos, nosotros vamos a poder ingresar si el valor debe ser entero, decimal o texto. Para poder diferenciar entre una variable discreta y una continua, va a ser en su valor. Como nos lo explicaban, las variables discretas son aquellas que tienen un valor entero. Entonces, por lo tanto, para poderla diferenciar, va a ser como entero. Y las variables que tienen decimales son variables continuas, las cuales van a tener el valor decimal para nosotros poderlas diferenciar. Perdón, aquí está la variable egreso. Y acá tenemos lo que es una variable nominal, la cual es una respuesta objetiva a la duda que nosotros le presentemos a nuestro usuario. En este caso, nuestra variable se llama síntomas. Y aquí existen los diferentes niveles, que es lo que yo les estaba comentando anteriormente, para una respuesta objetiva, que es lo que necesitamos. Y nosotros, para ingresar, no necesitamos ingresar las palabras. Simplemente con el valor del nivel que nosotros hemos asignado, que debe corresponder al mismo orden en la encuesta, solo lo ingresamos. Un ejemplo aquí claro, trastornos alimenticios es el número 3, ingresamos 3 y nos desplazamos a la siguiente casilla. Y automáticamente nos aparece este nivel de aquí. Como este dato no existe, lo vamos a eliminar únicamente dando clic derecho y le ponemos cortar. Listo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer el análisis de la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza? Nosotros nos vamos a ubicar directamente en una variable cuantitativa, porque es aquella que se le puede obtener todas las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las variables nominales y ordinales no pueden obtener medidas de dispersión porque no obtienen la media. No se puede obtener un promedio, porque son variables de distinta categoría, son únicamente cualitativas. Vamos a posicionarnos en integrantes de familia, que hace relación a las personas que conforman el entorno familiar de nuestros participantes. Entonces, vamos
a la pestaña que dice Análisis. Perdón. Nos dirigimos a la pestaña Análisis y nos va a aparecer automáticamente nuestro menú acá. Como nosotros estamos viendo estadística descriptiva, ya que estamos en análisis, damos clic en exploración, descriptivas. Vamos a elegir la variable integrantes de familia, que es una variable discreta, y la ubicamos en este sector. Ahora, Jamovi nos va a tirar los resultados aquí. Nosotros le vamos a pedir qué es lo que necesitamos. Por default nos va a dar media y mediana, pero yo también quiero que me dé la moda, para saber cuál es el número de integrantes que más se repiten dentro del entorno de cada participante. Ya tenemos la desviación estándar, le digo que yo también quiero la varianza, para conocer la medida cuadrática de la dispersión de los datos que tiene cada uno. Y entonces aquí nos vamos a ubicar. Me dice Jamovi que la media de mi clase, que es integrantes de familia, la media es de 4.08. Como bien nosotros lo estábamos ubicando, la media es el promedio de los integrantes de familia. Entonces lo que hizo Jamovi fue sumar todos los datos y el valor resultante lo dividió para 60 personas, que es el tamaño de nuestra muestra. La mediana nos dice que es 4. La mediana es únicamente se ordena los valores de orden ascendente a descendente y se ubica en el valor central. Pero como nosotros tenemos 60 casos, lo que hizo Jamovi fue tomar el valor 30 y 31 y lo sumó y lo dividió para 2 para obtener que la mediana son 4 integrantes por familia. Y la moda, que es el dato que más se repite, que sería en este caso el dato número 5. Ahora, nos dice que nuestra varianza es de 2.65. Nosotros debemos entender que la varianza es el tamaño de dispersión que tienen nuestros datos, desde la media hacia los siguientes datos. Y la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de la varianza, porque recordemos que la varianza siempre nos va a arrojar un valor cuadrático. Pero ¿por qué nos va a dar un valor cuadrático? Porque la varianza es un paso anterior para sacar la desviación estándar. Y la desviación estándar no nos puede arrojar números negativos. Por lo tanto, esto se simplifica y siempre nos va a dar un valor positivo. Entre nuestros valores mínimos, como lo explicaban, era para obtener el rango, que es 1, el mínimo, y el máximo es 8. Para obtener el rango, únicamente lo que se hace es restar el valor máximo con el mínimo. Ahora nos vamos a dirigir a los gráficos. Como esta es una variable cuantitativa discreta, nosotros podríamos aplicar un diagrama de violín y aquí automáticamente nos aparece. Pero no nos aparecen los datos, entonces vamos a pedirle a Jamovi que nos muestre los datos. Con este gráfico vamos a observar que nuestros datos están bien dispersos. Hay hasta un poco más arriba de 8 y por menos de 2. Vemos la dispersión de los datos, que es amplia, pero no se alejan mucho de la media. Como aquí nos decía que nuestra media es de 4.08, nosotros vamos a observar aquí nuestro punto de la media. Nos dice que nuestra desviación estándar es de 1.63, que es cuán alejados están nuestros datos. Y lo que nos dice Jamovi es que de la media nosotros debemos restar la varianza para el lado negativo y sumar de la media al lado positivo la varianza. La distancia entre estas dos es donde debe ubicarse nuestra mayor cantidad de datos, que suele ser de 68%. Si ese es el resultado que a nosotros nos da, quiere decir que nuestra media es buena, es confiable. Cabe destacar que la moda, muchas veces en las muestras, a veces puede ser nula o a veces puede haber más de una moda, que aquí nos lo puede indicar Jamovi, si aparece un signo de una A. Y asimismo, la desviación estándar y la varianza va a depender mucho de los valores de los datos. Si nuestra muestra sigue incrementando, estos valores siempre van a variar. Lo mismo que con la media.
como dijo hace un momento y para destacar, nosotros solo podemos obtener desviación estándar, varianza y coeficiente de variación, que Jamovi no me lo está arrojando en este momento porque no hay unas opciones, a partir de la media. Por esa razón, las variables cualitativas no pueden obtener estos valores porque ellos no tienen una media, no hay un promedio. Para poderlo, ya como ya se observó en el gráfico, voy a dirigir, acá tengo un gráfico. Aquí estaba lo que indicaba anteriormente. Aquí tenemos nosotros nuestra recta. Y este símbolo de aquí significa la media. Esta va a ser nuestra media. Y vamos a asumir que aquí están nuestros datos. Y también del lado negativo. Como nos decía aquí Jamovi, nuestra media en la clase integrantes de familia es de 4.08. De 4.08. Entonces, nuestra varianza muestral, como lo indicaba, que es al cuadrado, aquí está, es al cuadrado, se lo representa, es de 2.65. 2.65. Y la desviación estándar no es nada más que la varianza muestral al cuadrado. Déjame corregir esto para que aparezca la forma. Listo. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra desviación, nuestra varianza muestral, perdón, y el valor de nuestra desviación estándar es igual que Jamovi ya nos lo arroja automáticamente, pero para poderlo entender mejor, de 1.63, que es la raíz cuadrada. Aquí, 4.08, Jamovi solo me arroja números, entonces nosotros vamos a expresarlo, que el promedio de integrantes de familia, que es lo que la clase que estamos usando, es de 4.08 integrantes por participante. Nuestra desviación estándar lo podemos interpretar como en base al promedio, 1.63, perdón, 1.63 es la dispersión que tenemos de cada integrante en base al promedio. Ahora, lo que íbamos con esto de aquí,
Aquí está nuestra media, con el promedio. Hamovi nos dice que 2,65 es nuestra varianza muestral y la desviación estándar 1,63. Que esto nos quiere decir que es la distancia que va a haber de dato a dato. Para que una varianza sea siempre buena, la distancia entre los dos debe resultar cero. Pero eso es muy raro que se dé, por no decir casi imposible. Pero entre más bajo sea el valor que haya de nuestras variables, quiere decir que nuestra media es buena. Por lo general, si el 68% marca que nuestros datos están entre ese rango, la media es buena. También pueden ser rangos del 90, del 80%, pero si la media es o sea, su valor de fiabilidad es muy bajo, y en este caso sería cuando el valor de acá es muy amplio, el de aquí o entonces quiere decir que nuestra media no es muy buena, no es confiable dentro de los valores. Cabe destacar también que cada variable tiene su gráfico, que eso no se lo pude explicar en las diapositivas. Por lo general, las variables que son cualitativas, se trabajan mejor con gráficos de pastel o gráficos de barras. Y las cuantitativas se trabajan mejor con diagramas como violín, histogramas, que nos pueden mostrar una tendencia o dispersión de los datos. Muchas gracias. Saludos con todos. Nosotros somos el grupo 2 de la clase de estadística de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Entre los integrantes estamos Minda Javier, Quito Melanie, Rodríguez Daniel, Villalba Mercedes y Brenda Zambral. A continuación, mi compañera Brenda. Buenas noches, vamos a empezar hablando acerca de lo que es un fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es aquel que puede presentar distintos resultados, aunque se realice bajo las mismas condiciones. Además, estos resultados no son posibles. También se dice que los fenómenos aleatorios obedecen al azar, que implica que se comportan de manera fortuita. Un ejemplo muy socorrido corresponde a observar la cara que se obtiene al lanzar un dado. Tenemos también lo que es el espacio muestral. El espacio muestral o espacio de muestreo es el conjunto de sucesos elementales de un experimento aleatorio. En otras palabras, son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Se lo podría explicar como lanzar una moneda y todos sus posibles resultados son el espacio muestral. Por otro lado, un evento o suceso son los subconjuntos que componen el espacio muestral. Un suceso aleatorio es el subconjunto del espacio muestral. Se lo conoce como el conjunto de posibles resultados de un experimento aleatorio. Entre los sucesos se clasifican de la siguiente manera. Un suceso seguro es el que está formado por todos los posibles resultados. El suceso imposible es el que está formado por ningún resultado posible. Es un subconjunto, es un conjunto vacío. Se lo conoce así porque es un suceso que no puede existir. Tenemos el suceso elemental. Este ocurre cuando está formado por un único elemento del espacio muestral. El suceso compuesto es cuando está conformado por más de un elemento del espacio muestral. Además, tenemos la definición clásica de probabilidad. La probabilidad es una medida estadística que indica la probabilidad de que suceda un evento. La probabilidad clásica es igual al número de casos favorables de dicho evento dividido entre el número total de casos posibles. A continuación, podemos observar la fórmula. Los casos favorables ocurre el suceso aleatorio y como respuesta tenemos el total de casos en que se presenta el fenómeno aleatorio. Siguiente. La distribución normal de las probabilidades es simétrica, la media, moda y mediana coinciden y es descrita completamente por sus dos parámetros mu y sigma.
La distribución normal estándar es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. La distribución continua es más importante en todo el campo de la estadística, pues es la que más se presenta en la vida real, es decir, describe de forma bastante aproximada la curva de comportamiento habitual de muchos procesos que se presentan en la naturaleza, industria y otros servicios. Las características y propiedades son: las características es simétrica respecto a su medida. En otras palabras, la media actúa como espejo de la distribución y hace que ambas colas sean idénticas, por tanto simétricas. La media, moda y mediana se centralizan, son iguales, por lo que la distribución es simétrica. Y la distribución cambia de curvatura o tiene puntos de inflexión en los puntos del eje horizontal. Ahí los intervalos. Y las propiedades es de que la media y la desviación estándar determinantes para graficar esta función. La media indica la posición de la campana y se desplaza en el eje X. Mientras más exista más desviación de la curva, será más plana y la curva es simétrica en relación a la media. Ejemplo de cálculo de la distribución normal. Tenemos el análisis variable de peso, que dice que la media de esta variable se sitúa en 7, nos muestra que la media de esta variable se sitúa en 79.5 kilogramos como promedio de la muestra de 60 casos. La moda y la mediana se establecieron en el valor de 80 kilogramos, que tiene una ligera variación en base al promedio de la muestra de 0.5 kilogramos. Por lo tanto, de la distribución de los datos recolectados se puede observar que es una curva simétrica, es decir, que la distribución de los datos en torno a la media es similar. Con esto se puede observar que estamos trabajando con datos normales. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría del muestreo. La teoría del muestreo simplemente es un proceso dentro de la estadística que sirve para seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de poderlos analizar y estudiar. Depende del caso que nosotros querramos obtener información. Y de esta manera se lo puede caracterizar al total de la población. Para obtener el tamaño de la muestra, lo que debemos trabajar para que la recolección sea fiable es que logre identificar a la población o el universo de lo que estamos trabajando. El tamaño de la muestra debe ser ideal, no debe ser ni demasiado grande, y una vez ya que se haya decidido el tamaño de la muestra a través de la fórmula, que ya la vamos a explicar, se debe utilizar una técnica sólida para recolectar la muestra de la población. Para realizar esto tenemos dos formas, que es el muestreo probabilístico y los muestreos no probabilísticos. El probabilístico utiliza la aleatorización para seleccionar miembros de la muestra. Conoce la probabilidad de inclusión de cada miembro potencial. Un ejemplo es de 1 a 100, pero no necesariamente, ya que las probabilidades pueden ser iguales y también puede ser de 1 en 50. Y el no probabilístico simplemente es una técnica no aleatoria. Con esto queremos hacer referencia a que la elección de participantes ya queda a juicio del investigador de acuerdo al criterio que él requiera para su estudio. No puede calcular probabilidades de que se incluya un artículo, persona o cosa en particular dentro de la muestra. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos lo que es la fórmula del tamaño de la muestra y sus elementos, como se lo mencionó. Aquí podemos observar en la imagen que n es igual a k al cuadrado por q por p por n sobre e al cuadrado por n menos 1 más k al cuadrado por p y por q. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Bueno, dentro de la fórmula hay elementos en el cual n minúscula representa el tamaño muestral. Nosotros queremos saber cuál es el tamaño ideal de nuestra muestra para poder identificar a toda la población que nosotros vamos a investigar. O sea, en pocas palabras, es el tamaño de personas que conformarán la muestra. Q
en realidad es la probabilidad de fracaso. Es un valor que se le otorga a la proporción de participantes que no poseen alguna característica. De ahí tenemos P, que es la probabilidad de éxito que puede tener. Es otro porcentaje que se necesita para tener una proporción de los individuos que sí poseen las características. Es lo contrario a Q. N mayúscula, que se la reconoce como la población o el universo. Es el total de personas del lugar en donde se va a realizar un estudio. Y E es el margen de error, que es otro valor que nosotros utilizaremos para poder dar la muestra o el total de la población. Y K es el nivel de confianza que vamos a trabajar en nuestra muestra, el cual puede ser de 3 niveles, que puede ser del 90%, que es igual a 1.65, 95% a 1.96, y del 99% de fiabilidad, que es de 2.58. Siguiente, por favor. Ahora, para poderlo explicar con cálculos, vamos nosotros a hacer el ejemplo con la clase que nosotros tenemos. Nuestro tema es la opresión de la orientación sexual y las repercusiones emocionales en el desarrollo psicológico. El estudio va a ser realizado en el cantón Durán, en la provincia del Guayas, teniendo como punto de partida el sector del Recreo. El tamaño de nuestro universo es de 150 personas, de ambos géneros, pero nosotros necesitamos el tamaño de la muestra para poder empezar a realizar nuestro muestreo. Porque encuestar a todo el universo no es lo recomendable por diferentes casos de la viabilidad. Entonces nosotros ya tenemos conocimiento de cuánto es nuestro universo, que es N, que es equivalente a 150 personas, que son los que habitan en la ciudad del Recreo. Nosotros vamos a trabajar con la probabilidad de éxito del 0.5, nuestra probabilidad de fracaso de la misma manera de 0.5. Nuestro margen de error lo trabajaremos con el 0.05 y el nivel de confianza lo trabajaremos al 95%, que es el valor que está representado ahí de 1.96, que es K. Entonces, teniendo la fórmula aquí, lo único que nosotros debemos empezar a hacer es a reemplazar valores. Como aquí lo especifica, que nuestro nivel de confianza es 1.96, se lo reemplaza 1.96 al cuadrado por 0.5, que esto representa al nivel de fracaso, por 0.5, que es P, que es la probabilidad de éxito, por el total de nuestra población, o el universo, que es 150 personas, sobre E, que es el margen de error al cuadrado, que es 0.05, por el total de nuestra población, que es 150 menos 1, más el 1.96 al cuadrado, que es nuestro nivel de confianza, por la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, que son 0.5 ambos. Ya realizando nuestros cálculos, nos da que N, que es el tamaño muestral, es igual a 144.06 sobre 0.37 más 96. Realizando los cálculos nuevamente, es igual a 144.06 sobre 1.33, lo cual nos da como tamaño muestral, pero como esto no es un número que se pueda asignar, debemos redondearlo. Como no pasa mayor a 5, los decimales lo dejaremos en 108 personas como un tamaño muestral confiable para nuestra investigación. Siguiente, por favor. Ahora hablará mi compañera Mercedes. Sí, vamos a continuar con la muestra aleatoria simple y este es un método probabilístico que sirve para seleccionar la muestra de un estudio. La principal característica es que otorga a cada elemento de la población o del tema a tratar que sea incluido en la muestra de estudio o que participen, pero todo de manera al azar, pero donde se pueden incluir todos. Los pasos de la muestra es hacer una lista con todos los elementos de la población. El segundo paso sería asignar números, puede ser 1, 2, 3, sucesivamente, o lo podemos reemplazar por letras, como ahí está el ejemplo, la N, de cada elemento de la población.
También está definir el tamaño de la muestra deseado. También utilizar un generador de número aleatorio para generar tantos números como el tamaño de la muestra recogida. También los individuos asignados, generado es parte de la muestra, tiene que ir todo incluido. Para generar el número aleatorio existen varios métodos y tradiciones. En está uno que se podría, el método de la lotería y el método de la tabla numérica. También dice que en sí, la muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido de manera, puede ser al azar o de casualidad, pero dentro de un miembro o de una población o de un tema en común donde se puede incluir. Entonces, y que ese individuo tenga la misma probabilidad de ser incluido en la muestra que se va a dar. Siguiente. La muestra estratégica estratificada. Muestra aleatoria estratificada. Es una técnica o procedimiento en el que se divide la población bajo estudio de distintos subgrupos o extractos. Una característica esencial es que en cada elemento debe permanecer a un extracto, de modo que ese extracto sean incluyentes, pero del tema en sí a tratar o de un grupo de personas. Para lograr esto se debe definir una variable efectiva que permita asignar a cada grupo o a cada extracto. Los pasos para realizar una muestra estratégica es definir el público objetivo, puede ser la población en sí, de un grupo, de un tema, personas con problemas psicológicos o personas con depresiones, todo va incluido, pero debe de ser algo objetivo, que vaya directo encabezado a eso. El segundo es elegir las características para la estratificación. El tercero es las características, realizar las características en sí, de cómo está compuesto cada una de las personas y qué es lo que incluye para sí mismo separarlos en grupos o extractos. Ahí está lo que es separar la población en estratos y ahí decidir el tamaño de la muestra que necesitamos. Nosotros, dependiendo del tema o la población, realizar el muestreo aleatorio de cada extracto. A continuación, mi compañero. Tenemos las propiedades del muestreo aleatorio estratificado, la cual la población la denominamos como N, que vendría a ser los elementos. Y la población se lo identifica como K y eso se lo divide en grupos, que por ello se entiende que son llamados estratos. Mediante ello, cada elemento de la población puede asignarse a un estrato y solo a uno. El número de observaciones dentro de cada estrato ni es conocido, la cual se va a identificar como de manera secuencial, como elemento n, elemento 1, más n, que es el elemento 2, más 3, que viene a ser el elemento 3, y así secuencialmente. El otro punto, se verifica que el investigador obtiene una muestra probabilística de cada estrato. Siguiente, por favor. Muestreo por conglomerado. Este tipo de muestreo se busca que cada conglomerado sea una representación, ya sea una población, la cual se está investigando. Y por ello se selecciona a la muestra dentro de estos conglomerados que que solo serán orientados para el estudio muestral. Y se denomina muestreo por área, ya que se ubican en ciertas zonas geográficas, instituciones, ciudadelas, etc. El muestreo por conglomerado presenta la ventaja de que la muestra es una concentración, ya sea de una familia,
instituciones, entre ellos se cumplan con las características. En ellos es un método bajo costo, más efectivo en el tiempo de ejecución al entrevistador, encuestador, a los participantes. La desventaja de esto es que es mayor el tamaño de la muestra, los resultados serán menos precisos. Gracias. Melanie, ¿podrías dejar de compartir, por favor, para yo compartir un ejemplo sobre la definición clásica de probabilidad? Para poder explicar la definición clásica de probabilidad, como lo mencionó la compañera Brenda Zambrano. Probabilidad. Listo. Vamos a explicarlo rápidamente. Ella nos decía que la fórmula era, para poder recapitular, aquí está, que es los casos favorables que ocurren en el suceso aleatorio sobre el total de casos que presentan el fenómeno aleatorio. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula, vamos a continuar con el ejemplo para poderlo explicar. Como se mencionó, nuestro tema es la orientación. Aquí está. Nuestro tema a investigar son las repercusiones emocionales por la opresión de la orientación sexual. Va a ser ubicada en el sector del recreo. Para hacer un ejemplo rápido, nosotros hemos seleccionado, a 10 personas aleatoriamente, para que respondan a la clase de qué tipo de trastornos ellos han desarrollado durante ese proceso. Teniendo en cuenta ya las respuestas de ellos, vamos a entender la representación de cada una. La representación de la letra D va a ser la variable depresión y la variable ideas relacionadas al suicidio, A, variable ansiedad, y T, variable trastornos alimenticios. El espacio muestral es igual a omega igual y el conjunto de datos. En este caso, aquí están los 10 datos que seleccionamos de la muestra. Los sucesos aleatorios. Aquí nos está dando la orden de lo que nosotros necesitamos, que es seleccionar a que haya padecido de problemas emocionales relacionados al suicidio y depresión. Entonces, tomando en cuenta los datos de nuestra muestra, vamos a identificar el suceso, lo cual nos da A igual a. Aquí tenemos un participante con depresión, lo ubicamos aquí, con ideas relacionadas al suicidio, que es I, también lo ubicamos. Acá tenemos otro con depresión, de ahí está no, y acá, I2. Ya cuando tenemos identificados nuestros sucesos, vamos a realizar el cálculo. Que aquí está la fórmula, como ya sabemos anteriormente, que es igual a casos favorables al suceso sobre el total de sucesos. Como en este caso tenemos 5 sucesos, no 4, perdón. 5 sucesos, vamos a realizar el cálculo. Casos favorables a los sucesos son 5, dividido para el total de sucesos, que son 10, de la muestra que hemos seleccionado, que nos da un total de 0.5. En la definición clásica de probabilidad, lo podemos interpretar de la siguiente manera. La probabilidad de A es igual a 0.5, por lo tanto es un suceso seguro porque su resultado es mayor a 0 y menor a 1. ¿A qué hacía referencia con un suceso imposible? Es que jamás nos puede dar mayor de 10 o mayor del total de sucesos porque nos va a dar un valor imposible. La otra es que el suceso aleatorio o lo que nosotros querramos buscar no exista dentro de nuestro espacio muestral. Entonces va a ser imposible poderlo identificar. Y con eso voy a dejar de compartir. Y con eso hemos finalizado nuestra exposición.
acerca del epígrafe 3 que trataba sobre las teorías de probabilidades. Muchas gracias. Para el Ecuador. Saludos con todos. Nosotros somos el grupo 2, estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, y esta vez vamos a explicar lo que es la introducción a la inferencia estadística, que consta del epígrafe 3 en nuestra investigación. Nuestro grupo está conformado por Minda Javier, Ito Melanie, Villalba Mercedes, Zambrano Brenda y yo, Rodríguez Daniel. A continuación, mi compañera Michelle Mercedes Villalba. Buenas noches. Vamos a hablar de estadística inferencial. Se llama estadística inferencial a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencia a partir de una muestra de un conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparar una o varias muestras. Tenemos hipótesis estadístico. Esta es una suposición que se puede hacer acerca de las características demográficas y utilizada para confirmarla o rechazarla después de realizar los estudios estadísticos pertinentes. En cambio, en la contraste de hipótesis, esto significa que es un procedimiento utilizado para estimar o rechazar una hipótesis estadística en la prueba de hipótesis, mediante un análisis de muestra estadística. Y, en base a los resultados obtenidos. Se determina si la hipótesis planteada previamente es aceptada o la descartan o se rechaza. Análisis de riesgo. En el análisis de riesgo es un proceso de varios pasos diseñado para deducir el impacto del riesgo y el análisis para regular el riesgo también. Entonces esto reduce la vulnerabilidad de la empresa o investigación o el proyecto que se esté dando ante un evento inesperado. Continuamos con la estimación y dócima de hipótesis. Estimación. Este término se refiere a lo que se observa en una muestra, es decir, una estadística de resumen con medidas descriptivas conocidas por nosotros, donde dichos resultados de la muestra se generalizan a la población total, de modo que la estimación es un valor de población generalizado. Puede ser por tiempo o por intervalo de confianza. Dócimar una hipótesis estadística. Se basa en la evidencia experimental que tenemos, lo que significa que estamos haciendo afirmaciones sobre algunas características desconocidas de la población de interés. Hipótesis nula. Una hipótesis es una pregunta hipotética que se quiere probar o negar a través de una investigación. Hipótesis alternativa. Esta hipótesis contraria a la hipótesis nula. Exactitud. Es la diferencia entre el valor medio observado y el valor maestro. Esto os da una idea de cuán centrado o cercano está el sistema de medición. Sesgo. Es un dispositivo impreciso. Es la diferencia entre el valor medio de la cantidad medida y el valor real. Esto se evita calibrando el dispositivo. El sesgo es parte del concepto de precisión. Precisión. Es el cambio que observa cuando el mismo elemento se mide repetidamente utilizando el mismo método de medición. Los términos repetibilidad, la variación introducida por el equipo de medición y reproducibilidad. La variación introducida por el operador están relacionadas con la precisión del equipo. Estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria. Al igual que las variables estadísticas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, dependiendo de si tienen un número de valores finitos o completamente infinitos respectivamente. La variable número de coches que pasa por un cruce en un tiempo determinado es otro ejemplo de la variable aleatoria discreta que toma un conjunto infinito pero numerable de valores. La variable número que sale al azar un dado con 6 caras es una variable aleatoria discreta.
Bueno, ahora como ejemplo de una prueba paramétrica de un valor hipotético, tenemos con escala Shapiro-Wilk, en la cual nosotros vamos a buscar si nuestra variable sigue una distribución normal. Como hipótesis nula o h sub 0 tenemos que la variable peso sigue una distribución normal con los parámetros comprendidos entre mu y sigma. Y nuestra hipótesis alternativa o h sub 1 nos indica que la variable peso no sigue una distribución normal con los parámetros de mu y sigma. Aquí tenemos la representación simbólica de la fórmula. Y nosotros mediante el uso de Jamovi obtenemos esta tabla, en la cual nos indica que P da un valor igual de 0.108, el cual nos indica que es un valor mayor a alfa, que es 0,05. Por lo tanto, se puede considerar que los valores de la variable peso siguen una distribución normal. Y como el valor es mayor a 0.05, el de P, aceptamos H sub 0. Ahora voy a mostrar cómo nosotros obtenemos esto de aquí. Primero, vamos a eliminar todo. Bien. Vamos a ubicarnos en la variable peso. Primero, en la pestaña Análisis, nos dirigimos a Pruebas T y seleccionamos Pruebas T en una muestra. Antes de seleccionar alguna variable para que no nos aparezca directamente el análisis en Jamovi, vamos a seleccionar una prueba de normalidad, que es lo que estamos buscando, y vamos a quitar el tStudent. Ahora sí, vamos a ingresar nuestra variable peso y automáticamente Jamovi realiza los cálculos. ¿Qué es lo que se estaba indicando en la diapositiva anterior? El valor de P. Siempre que el valor sea mayor, el valor de P sea mayor a 0.05, siempre vamos a utilizar la hipótesis nula en nuestro proyecto. Si este valor resulta ser menor a 0.05, vamos a tomar la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a eliminar que no se proyectó. Ahora sí, perdón. Nos dirigimos a Análisis, Pruebas T. Prueba T en una muestra. Y seleccionamos la variable peso. Nosotros no queremos nada de la prueba tStudent, queremos lo que es la prueba de normalidad para verificar nuestros datos. Aquí está lo que estábamos repitiendo hace un momento, P es igual a 100.8 mayor a alfa, que es 0.05. Por lo tanto, nosotros tomamos H sub 0 o nuestra hipótesis nula. En el caso de que P fuese menor a 0.05, es lo que nosotros tomamos la hipótesis alternativa. Ahora continuamos con el siguiente ejemplo. También tenemos lo que es el ejemplo de una prueba T de independencia con la escala tStudent, en la cual nos indica que H sub 0, el peso promedio de las personas que han atravesado opresión de su orientación sexual en promedio suele ser igual a 65 kilogramos. ¿De dónde obtenemos 65 kilogramos? Bueno, 65 kilogramos es un valor aleatorio que siempre va a ser un valor histórico de la media de estudios anteriores que ya se han realizado para poder realizar nuestras comparaciones. Y aquí está H sub 1 o la hipótesis alternativa, que es el peso promedio de las personas que han atravesado opresión de su orientación sexual, no tienen un peso promedio de 65 kilogramos, el cual está negando que este sea el peso que mantienen estas personas a lo largo de su desarrollo, ya sea antes o después de afrontar su orientación sexual. Aquí, como podemos observar, mu sub 0 es igual a 65 kilogramos, que este es el valor histórico de la media. Tenemos alfa, que es igual a 0.05, y la representación de
simbólica de nuestra muestra. Aquí tenemos la tabla que se obtiene mediante Jamovi en el cálculo, que ya veremos cómo se le realiza en un momento, y nos muestra que P es igual a 0.001. Entonces, observando este valor, y como ya se mencionó que siempre que el valor sea mayor a 0.05, cogemos la hipótesis nula, caso contrario, hipótesis alternativa. Podemos deducir en nuestro análisis que mediante la ejecución de una prueba de muestra aplicada a una muestra de 108 casos, que es el tamaño muestral de nuestra investigación, se puede determinar que P es igual a 0.001, el cual es un valor menor a alfa, que es a 0.05. Por lo tanto, aceptamos H sub 1, porque el promedio del peso de la muestra no es igual al valor de la media histórica. Ahora lo vamos a mostrar en Jamovi. Compartir. Esto de aquí ya no nos sirve, vamos a eliminar todo. Ahora sí, nuevamente nos ubicamos en la pestaña Análisis en Pruebas T. Prueba T en una muestra. Ahora sí, nosotros vamos a querer trabajar ahora con la prueba T de Student. Está seleccionada por default. Y vamos a ingresar el valor histórico, que se ingresa en valor de prueba. Decíamos que el valor de la media histórico de nuestra variable era 65 kilogramos. Entonces ingresamos 65. Y ahora sí seleccionamos nuestra variable o clase peso. Automáticamente Jamovi nos refleja los datos, que era lo que estábamos visualizando en la diapositiva anterior, y nos arroja que es P es igual a 0,01. Por lo tanto, nosotros nos podemos quedar con la hipótesis alternativa. Ahora sí, continuando con la exposición, mi compañera. Estimaciones y dosis no relacionadas con dos variables aleatorias. Medias de dos poblaciones con desviaciones típicas desconocidas. Las dos muestras independientes son simplemente muestras aleatorias de dos poblaciones diferentes. La diferencia entre dos muestras depende de la media y la desviación estándar. Si hay una gran variación entre cada muestra, es posible producir agentes muy diferentes por casualidad. Dos medias poblaciones con desviaciones típicas conocidas. Aunque es muy poco probable, es imposible conocer la desviación estándar de la población. El siguiente ejemplo ilustra una prueba de hipótesis para medias independientes que conocen la desviación estándar de la población. La distribución muestral de las diferencias de medias es normal y ambas poblaciones deberían ser normales. La variable aleatoria es X1 y X2. Pruebas no paramétricas. Estas se conocen como pruebas de distribución libre y son pruebas basadas en ciertos supuestos, pero los datos observados no tienen una organización normal. Las pruebas no paramétricas a menudo incluyen resultados de sus estadísticas ordinales, lo que las hace más fáciles de entender. Características de las pruebas no paramétricas. Este método de medición es difícil de usar. Se requiere prueba de hipótesis. Las suposiciones son estrictas. Las observaciones deben ser independientes. Ahora, continuando con las pruebas no paramétricas, veremos aquí el ejemplo de la prueba chi cuadrado. En estas, nuestras hipótesis han sido planteadas de la siguiente manera. H sub 0 es igual a los problemas psicológicos son independientes de la personalidad. Problemas psicológicos son una variable y personalidad otra variable. Y H sub 1 nos indica que los problemas psicológicos son dependientes de la personalidad. Aquí tenemos la tabla de contingencia que se obtuvo por medio de Jamovi, en el cual nos arroja el valor de P. El valor de P es 0.022. Por lo que podemos observar, como ya se dijo anteriormente, si es un valor a 0.05 menor, vamos a tomar H sub 1. Vamos a tomar H sub 1 y lo interpretaremos de la siguiente manera. El valor de P es igual a 0.022.
lo que nos indica que es un valor menor en comparación con alfa de 0.05. Por lo tanto, se acepta H1, determinando que los problemas psicológicos son dependientes de la personalidad que tenga un individuo que ha sufrido opresión de su orientación sexual. Ahora, ¿cómo obtenemos esta tabla? Bueno, lo vamos a observar en Jamovi nuevamente. Eliminamos todo. Ahora nos vamos a dirigir a frecuencias y vamos a seleccionar muestras independientes, prueba de asociación de chi cuadrado, es este de aquí. A ver. Cabe recalcar que las pruebas de chi cuadrado o las pruebas no paramétricas se utilizan lo que son variables cualitativas. En este caso, no vamos a utilizar ninguna de las variables continuas ni discretas. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a poner personalidad y síntomas en las columnas, que es lo que nos estaba pidiendo en el ejercicio anterior, para poder visualizar los resultados. Y como se puede observar, aquí está la tabla que nos arroja Jamovi, el cual consta de 2 filas y 5 columnas. Y aquí está el valor de P, que es 0.022, lo cual nos indica ser un valor menor de alfa de 0.05, que vamos a tomar H sub 1. Y podríamos decirlo que sí son variables dependientes. Los síntomas sí dependen de la personalidad de una persona. En síntomas estamos hablando, como lo especifica aquí, ansiedad, ideas relacionadas al suicidio, trastornos alimenticios, depresión, que son problemas que desarrollan las personas durante el desarrollo de su personalidad cuando han sufrido algún trastorno o alguna opresión ante su orientación sexual. Es lo que nos han detallado con la información ya recolectada anteriormente. Y con eso podemos finalizar el epígrafe 3. Muchas gracias a todos.